Efectivamente, en caso de que proliferen y pasen estas reformas, se estaría tratando de una manera discriminatoria a una industria que es legítima, que es legal, que está contribuyendo a la reactivación económica del país. Em, ¿Por qué estas reformas? ¿Por qué a estas alturas? Tomando en cuenta que incluso temas similares se están tratando nada menos que una consulta popular en la ciudad de Cuenca, un enclave muy representativo para la minería en el Ecuador. Eh, los tiempos obviamente nos llaman la atención, son tiempos políticos, electorales, son tiempos convulsionados. Eh, de todas maneras, sea en el tiempo que sea, este tipo de amenazas contra la seguridad jurídica del Ecuador preocupan mucho a la industria y creo que debería preocuparnos a todos los ecuatorianos, porque al fin y al cabo la inseguridad jurídica se convierte en una manera de ahuyentar la inversión extranjera que tanto se necesita en estos momentos. Fíjese que en el año pasado, en 2020, la minería aportó con más de 370 millones de dólares en inversión en nuestro país. Entonces, que se cambien las reglas del juego a medio camino siempre genera una serie de dudas, una serie de desmotivaciones, que es lo que menos necesitamos en este momento. Ahora, refiriéndome a la pregunta anterior, una cosa es generar daños ambientales y otra cosa es generar impacto ambiental. Tenemos entendido que todo tipo de actividad humana deja su huella, deja su impacto en la naturaleza y en este caso la actividad extractiva en el mundo se preocupa por tratar de que este impacto en el ambiente sea el menor, sea el mínimo. Así es como procede la industria minera, la minería responsable en el país. Efectivamente, Edgar, los términos daño e impacto son dos términos diferentes. Están tratados en la normativa ambiental como dos casos diferentes. Toda actividad humana genera un impacto. El salir en nuestros vehículos, en comer productos de la agricultura o de la ganadería, obviamente genera un impacto al ambiente. Eso no significa que se está haciendo un daño ambiental. El daño ambiental es una situación muy complicada, es una situación que tiene que ser declarada oficialmente por las autoridades ambientales y que establece una serie de pasos muy estrictos para su remediación. Entonces, creemos que al introducir y al confundir los términos impacto con daño, se está discriminando a una industria legítima. Además, lo que hace esta industria desde el momento uno es establecer una serie de pasos que por cierto están consagrados en un plan de manejo ambiental que está aceptado y avalado por el Ministerio del Ambiente para controlar y mitigar cualquier posible impacto. Entonces, partir de un supuesto así para apenas dar un certificado administrativo previo, para los pasos administrativos previos, es realmente discriminatorio y además pues, genera todo un galimatías legal. Además, hay otras preocupaciones más allá de esas que ya le comentaré en el transcurso de esta entrevista. ¿Cuáles son esas preocupaciones? Una de esas, Edgar, es que se les da a las comunidades o se busca dar a las comunidades la calidad de monitores del agua. Los monitores del agua, creemos, tiene que ser un trabajo técnico de quien conoce, ¿no? Es al fin y al cabo algo que requiere una experticia técnica. Al dar a las comunidades O sea, no es cuestión de que cualquier líder comunitario diga está contaminado este río, tiene que probarlo técnicamente. exactamente, hay que probarlo técnicamente. eh, por una parte. Por otra parte, muchas de las comunidades son, eh, muy a menudo, son presas de banderas políticas. Entonces, dar un papel técnico a una comunidad que podría estar bajo ciertas banderas políticas realmente generan zozobra, ¿no? En la operación. Bueno, me imagino que una comunidad en este caso
no podría ser juez y parte, porque de todas maneras debería encauzar si tiene pues alguna objeción ante la autoridad del caso. No puede ser la comunidad quien acusa y además quien va a dictaminar lo que está sucediendo pues con una fuente de agua. Sin duda alguna. Y por eso además existe una Autoridad Nacional del Agua. Entonces, si es que hay estas autoridades, pues que sean las autoridades las que hagan el trabajo de monitoreo, no una comunidad. La autoridad, al momento que emite la autorización para un estudio de impacto ambiental y su cumplimiento, también tiene una suerte de compromisos, una suerte de monitoreo, vigilancia y control. Y si es que a pesar de eso existe rastros de contaminación en un emplazamiento, en este caso minero, también entonces tiene su corresponsabilidad. Por supuesto, cada una de las fases de la minería, sea las fases en exploración o las fases ya en explotación, están sujetas a licencias ambientales. Esas licencias ambientales incluyen una serie de regulaciones y una serie de controles, además controles que no es que están cronogramados. En cualquier momento, la autoridad ambiental tiene la potestad de ir a hacer regulaciones y controles a las operaciones mineras, de tal manera que no es que la minería responsable quiere eh, zafarse de cumplir con la normativa, no es que la minería responsable no quiere regulación ambiental. La minería responsable cumple con la regulación ambiental. La minería responsable está preocupada por la conservación del ambiente. Lo que la minería responsable pide es que no se cambien las reglas del juego, de que no se nos trate como discriminatoriamente, como una industria que causamos daño, sino que se nos permita hacer nuestro trabajo que incluye, por supuesto, el cumplimiento de toda la normativa ambiental y, por supuesto, estar sujetos a los controles, pero que no haya una normativa discriminatoria o mucho menos que se vayan cambiando las reglas del juego en el camino, creando toda una sensación de inseguridad jurídica. 7 de la mañana con 16 minutos conversamos en Impacto Informativo con María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería. ¿Qué sucede con las reformas eh, que tienen que ver con la minería en áreas protegidas? Recordemos que aquí existe el artículo 407 de la Constitución General del Estado, donde ya está estableciendo que no se puede hacer actividad, en este caso minera, en estas áreas. Usted lo ha dicho, la Constitución lo manda y este artículo fue introducido en la Constitución después de una consulta popular. Se le preguntó a todo el Ecuador si es que estaba de acuerdo. Entonces, eh, ya queda establecido. ¿Se puede hacer minería? Sí, pero con excepciones. No en centros urbanos, no en zonas intangibles y no en áreas protegidas. ¿Qué son áreas protegidas? Lo que la autoridad ambiental determina que es área protegida. Con estas reformas se pretendería eh, extender las prohibiciones eh, con respecto a los territorios donde se podría hacer actividades mineras. Entonces se introducen términos que además no están contemplados en la normativa ambiental, términos absolutamente antojadizos, absolutamente interpretables por la autoridad de turno. Entonces se habla algo así como y demás zonas delicadas, zonas vulnerables. ¿Qué es una zona delicada o zona vulnerable? Eso también nos llama la atención porque podría ser interpretado por la autoridad de turno como se le antoje. Eh, y, claro, nombra algunos otros territorios donde también estarían prohibidas las actividades de minería. Entonces, eso pues sí truncaría el desarrollo de la actividad minera, estaría tácitamente reformando la Constitución y realmente generaría todo un caos legal en donde no se podría debido a la contradicción de leyes, pues seguir procesos
jurídicamente correctos. Bueno, es que una ley no puede reformar la Constitución, No entonces puede. sería muy fácil pedir a la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de esta ley en el caso de ser aprobada, y mucho me temo que así va a ser, dada la correlación de fuerzas en la propia comisión y en el plenario legislativo. Quizá habrían contactos con el Poder Ejecutivo para pedir el veto parcial al menos de este proyecto de ley, de estas reformas. Obviamente, si es que estas reformas pasan en la Asamblea Nacional, el presidente de la República tiene la potestad de vetarla parcial o totalmente. Sin embargo, eh, creemos que el primer llamado es a las autoridades legislativas, ¿no? Eh, a que decidan de manera técnica, escuchando a las partes involucradas, a los sectores involucrados, eh, pensando también en país, en país que necesita empleo, que necesita inversión extranjera, que necesita una inyección de dólares a su economía dolarizada. Entonces, ese primer llamado es a esas autoridades. Es decir, en los inversionistas extranjeros, que muchos de los cuales se aglutinan en la Cámara de Minería, hay temor por lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Esto estaría afectando las inversiones ya de corto plazo, y llamémoslas de corto plazo las del año 2021. Las inversiones comprometidas para el 2021 seguirán su marcha, igual que los proyectos e igual que las operaciones mineras. El tema es que mientras el Ecuador siga emitiendo este tipo de mensajes, vamos a ser menos atractivos para la inversión extranjera. Nuestros vecinos, no es cuestión de pensar en países de otras latitudes. Nuestros vecinos, Colombia, Perú, tienen regímenes jurídicos mucho más estables, mucho más seguros, que finalmente están teniendo unos resultados muy positivos. La economía peruana hoy por hoy se basa mayoritariamente en la industria minera y en la industria colateral que la minería ha desarrollado, O sea que ¿no? las inversiones extranjeras no es que van a venir al Ecuador, se saltan el Ecuador, podrían ir a Colombia, podrían ir al Perú, pero para nosotros significa que ya no podemos disponer de esos recursos, ya no podemos disponer de las plazas de trabajo para ciertos sectores que generalmente han sido deprimidos en el país, el sur del país, por ejemplo. Eso sería absolutamente lamentable, Edgar. Sería terrible. En un momento en el que el mundo demanda metales, eh, es evidente que no podemos vivir sin ellos. No en el mundo actual, mucho menos en el mundo futuro en donde se espera el desarrollo de energías limpias que se van a hacer en base a metales que, por cierto, hay en el país, como el cobre, por ejemplo, ¿no? Eh, Entonces, perdemos esa oportunidad. claro, Dejar de desarrollar esta industria por una serie de trabas, de desconocimientos que se van cristalizando en una inseguridad jurídica que afecta al sector productivo sería absolutamente lamentable. Eh, hay una suerte de suspicacias en este momento, y mencionaba hace algunos minutos aquello, porque materias parecidas se están planteando en la consulta antiminera de Cuenca. ¿Acaso no se tiene la confianza en que el sector antiminero va a triunfar en esa consulta popular, y por si acaso ya hay este alfil también en la Asamblea Nacional? Realmente el panorama político en este momento está bastante agitado. La consulta popular de Cuenca podría dejar a esa ciudad sin nuevas inversiones mineras, sin nuevas operaciones mineras responsables. Eso es preocupante. Prohibir la minería responsable es fomentar la minería ilegal. Al fin y al cabo, ya se lo está viendo. Entonces, todas estas iniciativas plebiscitarias, iniciativas legislativas, están afectando a un sector que tiene rostro, que tiene nombre, que tributa, que cumple con controles, que, que por supuesto genera empleo seguro. Entonces, la reflexión es, ¿por qué se le ataca tanto a una industria responsable? Cuando
si es que estamos hablando de ambiente, de minería y ambiente, el verdadero enemigo aquí es la minería ilegal. Creo yo, hacia esa actividad ilícita deberían ir todas estas iniciativas para frenar su avance. No a una industria que ya está regulada, que ya está controlada, que ya tiene normas establecidas para que se garantice una operación que no genere daño y que todo impacto pueda ser controlado, mitigado y además rehabilitado el espacio intervenido. Entonces, si es que ya hay normas para este sector, ¿para qué inventar las nuevas? Y peor, confusas. Conversábamos el otro día con uno de los voceros del NO en la consulta de Cuenca, eh, y le compartía una suerte de hipótesis de que la minería ilegal lo que está haciendo es esperando tranquilamente, uno, el desenlace de la consulta en Cuenca, y dos, también esperando lo que sucede aquí en la Asamblea Nacional, porque son escenarios sumamente auspiciosos para la minería ilegal. Sin duda alguna. No se deja trabajar a la minería responsable, la minería sustentable en el país. Quedan esas locaciones vacías. Entra la minería ilegal como Pedro por su casa. Así es. Usted lo ha dicho y lo ha dibujado perfectamente. Es así. Ya se lo está viendo en Río Blanco, por ejemplo. Un proyecto minero responsable que fue suspendido por una mala aplicación de una norma en una corte provincial. Tiene más de un año suspendido cuando estábamos en lo peor de la cuarentena, cuando no podíamos salir ni a la esquina. Los mineros ilegales ya protagonizaron actos de violencia en esa zona. Eh, la compañía minera, la operadora minera, que por cierto no puede entrar a territorio, ha dado cuenta de que el material mineralizado ha sido reportado como robado y también parte de la maquinaria. ¿Por qué? Mineros ilegales. Entonces, creo que es absolutamente vital que los ecuatorianos entendamos la magnitud de este problema, más allá de si estamos o no estamos en la industria minera, más allá de si estamos dentro de la cadena de valor de la industria minera. Sí, al fin y al cabo, los minerales ecuatorianos le pertenecen al Estado ecuatoriano. Soberanamente el Estado ecuatoriano otorga concesiones para su beneficio y para beneficio de todos. Esos ingresos a la larga se convierten en trabajo, se convierten en tributos, se convierten en obra, se convierten en un factor que dinamiza la economía. No es solamente la cadena de valor cercana a la minería, sino toda la cascada que se va generando a partir de esta industria. Ya se ha visto en otros países. ¿Le Eh, preocupa a la Cámara de Minería en ese sentido el anuncio que hizo en esta semana el presidente de la República de que han vuelto eh, por el vuelto los mineros ilegales a las comunidades de Buenos Aires? por supuesto, por supuesto. Eh, Hasta hace no mucho, el tema de la minería ilegal no era un tema recurrente en la prensa. Obviamente lo vimos en 2019 con el operativo, pero ahora es un tema que casi lo vemos todas las semanas. Si no es en Buenos Aires, es en San Lorenzo, también en zonas en el sur del país, En la es Amazonía. en la Amazonía. Imagínense, en ecosistemas tan delicados, la minería ilegal no trabaja como la minería responsable. La minería ilegal hace uso de materiales pesados, no hay ningún tipo de control ambiental, no hay ningún tipo de control del recurso hídrico, del monitoreo, es decir, es nefasto. Además no tiene rostro, se esconde para trabajar. Entonces, Además, socapa una serie de actividades ilícitas y delincuenciales, pero por sobre todo, los recursos que de ahí se extraen no van a parar al Estado, no van a parar a las comunidades adyacentes. Son recursos para el beneficio de unos cuantos. sin duda alguna, la ley de minería establece que el 60% de las regalías que las compañías mineras pagan al Estado tienen que quedarse en las zonas de influencia. Eh, Hemos dicho, las fases de la minería responsable son fases muy largas de exploración, toman años, a veces décadas, hasta entrar en una fase de producción.
Sin embargo, poco antes se empieza a pagar regalías por las utilidades que se vayan a tener de esa producción. El 60% de eso lo dicta la ley de minería, se quedan en la zona de influencia. Entonces, ese es uno de los tantos beneficios, pero no es el único, ¿no? Eh, Vimos en Los Ajos, en este lamentable hecho, en donde 5 personas murieron. Uno de esos era un niño menor de 12 años, trabajo infantil. Eh, entonces, creo que es importante que entendamos que esta es una nueva oportunidad que tiene el Ecuador. Esta es una industria nueva, yo creo que para alguien en Chile o en Perú que tienen ya décadas haciendo minería es más fácil de entender. Para los ecuatorianos de pronto no, a pesar de que minería se ha hecho en este país desde siempre, desde nuestros antepasados, pero minería industrial no. Pero esta es una industria legítima, es una industria que puede darnos muchos beneficios. De hecho, 2020 se cerró con mil millones de dólares en exportaciones, eh, 430 millones en tributos y más de 370 millones de dólares en inversión extranjera. Entonces, entendamos que esta es una buena oportunidad de hacer bien las cosas, de hacer reguladas las cosas, de someterse a controles para beneficio de todos y para ver a ese país que se reactive, que haya trabajo, que no campee la delincuencia, sino que sea un país próspero en beneficio de todos. Perfecto. Muchas gracias por esas precisiones a María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería. Gracias por su participación en Impacto Informativo. Gracias, Edgar, por la invitación. Buen día con todos. Muchas gracias.